Bienvenido. Estamos por comenzar la llamada donde vamos a hablar de los cambios a las políticas de Messenger y cómo hay que ajustar nuestros flujos, nuestros bots y todo para el 15 de enero. Solo estoy chequeando que estemos realmente en vivo. Si me escuchas, porfa, me confirmas que se oye bien. Si me puedes ver, mucho que mejor. Gracias. Solo vamos a ir aquí a la página. Si alcanzo a llegar a la página y vamos a comenzar en un minutito. Se está entrando las personas, quiero ver. Only visible, okay, visible public, appear, be live. Ok. Oscar, excelente, buenísimo. Muchísimas gracias. Ya eso, con eso me confirmas. Ok, muy amable y solo voy a hacer otro ajuste por acá en el cambio. A ver, vamos a quitar esto. Y vamos a poner un post ahorita. A ver. Vamos a ver si me sale aquí con este número. Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Conectar. Estamos conectando el bot para tus preguntas también por cualquier cosa. O sea que solo queremos habilitarlo. Lo guardamos. Todos los que responden. Solo el primer nivel. Ok, perfecto. Guardado y activo. Ok, excelente. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por estar aquí. Oscar, Juan Alonso, Don Toro. ¿Cómo estás, Iván? Muy amable. Pues miren, básicamente el entrenamiento de ahora es sobre los cambios a las políticas de Messenger que nos lo dijeron ya hace rato, pero cada vez se van acercando más los días y han habido cambios no solo en la política de Messenger, sino que también en la plataforma ManyChat, que es la que nosotros utilizamos para poder cumplir con estas políticas. Ahora, las políticas son un poco ambiguas a veces con la plataforma, el gran FB, y queremos tratar de aclarar lo más posible en la manera que nosotros también lo hemos podido entender. Así que antes que nada te digo, esta es una interpretación, es más, el contenido que te voy a mostrar lo he obtenido realmente desde ManyChat directamente. Me tomé la libertad de hacer esta presentación porque no se encuentra en español. Fui directamente a la página de Facebook donde está de Developers, donde se encuentra el contenido en español y no está. Así que, o sea, todavía no está en español, está en inglés, no se encuentra la versión en español, así que por eso mismo, pues estamos haciendo eso. Vamos a ver quién está acá. Wilder, excelente, muchísimas gracias. Dime de dónde eres, de dónde, o dónde está, más bien dicho, no de dónde eres, ¿verdad? En lo que arrancamos, termina de llegar la gente y empezamos a compartir la pantalla. Todo bien, audio y video. Iván, muchísimas gracias. Don Oscar Valle, Juan Toro, excelente, qué gusto verte, hombre, siempre un placer. Entonces, vamos a ver si comparto bien aquí la pantalla y pantalla completa y la presentación. Y la subimos acá a un lado y yo me escondo por acá. No, nos ponemos de este lado, yo quiero estar en chiquito y vamos a quitar esta barra de aquí que está estorbando ahorita el overlay. Entonces, en lo que termina de llegar la gente, bueno, lo que te comentaba que son los cambios de la política de Facebook Messenger, ¿verdad? ¿Qué debes hacer para prepararte para el 15 de enero? Porque el 15 de enero cambian. Tenemos un mes y medio para hacer todos los preparativos. Realmente sí hay varias cosas que hacer. Ahora, hay que tomar algo en cuenta. Yo estoy hablando específicamente de los casos y cómo se está preparando la gente en ManyChat para estos cambios. La política aplica a ti si usas un bot de Facebook Messenger, no importa el bot que uses. Si usas Builderall, si usas ManyChat, si usas Monkey Chat, lo que sea, no importa el bot que utilices, siempre que sea a través de Messenger, las políticas van a aplicar a ti. Ahora, ManyChat ha tomado ciertas medidas y ha hecho ciertas modificaciones en su plataforma para mejor poder combatir ¿cómo puedo decirlo de una manera bonita? Para evitar
el problema que se genera con estas reglas tan estrictas. Porque muchas personas me han dicho, Richard, ya ni para qué tener un bot si ya no se puede hacer broadcast. Actualmente las reglas de ManyChat, o las reglas de Facebook, perdón, es de que tú puedes hacer un broadcast a alguien promocional en las últimas 24 horas que ha interactuado contigo. Y puedes mandar un mensaje recordatorio, hasta un mensaje recordatorio después de ese mensaje promocional. Después de las 24 horas, pues puedes mandar cualquier mensaje que no sea promocional. Queda un poco ambigüedad de si qué es promocional o qué no, si estás promocionando un webinar, ¿es un mensaje promocional o no? Entonces, pero casualmente la regla 24+1, que es mensaje promocional en 24 horas y un mensaje de recordatorio después, como que habilita un poquito las puertas a que se haga spam, porque puedes mandar ese +1 en cualquier momento después. Saludos, excelente, Alfredo, muchísimas gracias. Hasta Cancún, qué bueno verte por aquí. Entonces, bueno, la nueva regla, y nos habían dado etiquetas para cuando mandáramos otros mensajes después de las 24 horas, teníamos que etiquetar nuestro broadcast. Tenemos, creo que eran 12 o 14 etiquetas con distintos tipos de identificación de nuestros mensajes. Entonces, ahora el cambio es que se va a reducir solo a 4 etiquetas generales, globales, más bien dicho, y todo lo demás cae fuera de ese rango. Un poco difícil, sí, hay que saber bien cómo se utilizan, cuándo se utilizan, pero creo que lo que más impacta es que el hecho de que la regla no aplica solamente a los broadcasts, aplica a cualquier mensaje, ya sea un broadcast, ya sea un flujo, o ya sea una secuencia. Y vamos a ver cada una de esas cuáles son y qué significan. Entonces, como te digo, esta información la he sacado directamente desde ManyChat, ¿verdad? Pero la quiero compartir contigo, que me parece súper buena y cubre bastante bien todos los puntos. Vamos a pasar. Si tienes preguntas, vamos al final. Vamos a tener sesión de preguntas abiertas para lo que tú quieras, ¿verdad? No hay nada de venta en este webinar, simplemente es para hacerte este comunicado y que sepas cómo prepararte para el 2020. Me voy a quitar de la pantalla, aunque seguiré estando aquí, pero para que a ver, ¿se escucha ahora o ya no? Creo que cuando me bajé yo se fue el audio. No estoy seguro si eso fue. Raúl, ¿se escucha, Wilder? ¿Alguien que me pueda confirmar si se escucha, por favor? Porque Alfredo y Raúl me dicen que no se escucha. Yo aquí, según esto, sí tengo audio. Ok. Sí, el micrófono USB está conectado. A ver, ¿alguien me puede confirmar si se escucha? Si no, ahora sí. Ok, muchas gracias, Oscar. Sí, entonces lastimosamente me voy a tener que quedar yo aquí en chiquito abajo. Voy a estar tapando un poco la pantalla, pero es necesario para que se pueda escuchar. Si no, no hay audio en esto. Qué raro. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como te decía, perdón, voy a repetir los puntos. Lo más importante es que todo esto entra en vigencia el 15 de enero. Puedes mandar cualquier tipo de mensajes a tus suscriptores 24 horas, hasta 24 horas después de la última interacción del usuario, ¿verdad? Y puedes mandar, y el mensaje promocional solo se permite en esa ventana de 24 horas. Después de las 24 horas, puedes mandar otros mensajes no promocionales
y que caigan dentro de estas 4 etiquetas que vamos a ver cada una individualmente qué significa y cómo se usa. Actualización a evento confirmado, actualización posterior a la compra, actualización de cuenta y agente humano, que te mencionaba que es una etiqueta que está en beta todavía. Entonces, puntos importantes, importantísimos. Si usas ManyChat, y realmente, bueno, si usas ManyChat es súper importante que tienes que revisar tus flujos y aplicar las etiquetas correspondientes a los mensajes que puedan estar fuera de la ventana 24 horas. Ya vamos a ver unos ejemplos. No he revisado ChatFuel ni los otros chats ni Builderall para ver cómo lo están manejando ellos, pero en ManyChat sí, dentro de la herramienta te permite poner las etiquetas para que aquellos mensajes que pueda que estén fuera de las 24 horas ya estés cubierto. Si no tiene una etiqueta, ManyChat no lo va a mandar. Entonces simplemente estate sabedor de eso. Muy importante. Bueno, los mensajes que no tengan etiqueta no se van a enviar fuera de la ventana de 24 horas a partir del 15 de enero. O sea que ahorita lo que resta, noviembre, diciembre y los primeros 15 días de enero, todavía se puede. Pero hay que tomar en cuenta, vamos a ver unos casos específicos para ver cuándo es que lleva la etiqueta, cuándo no, y cuándo puede que la necesite y cuándo puede que no. Y para mandar un mensaje que no caiga, dentro de una de esas 4 categorías, debes usar ya sea el mensaje de texto, SMS, donde esté disponible, o el email, que son 2 herramientas que ManyChat ha agregado a la plataforma para ayudarte a que puedas contactar a los usuarios fuera de esta ventana de 24 horas de Facebook y tengas también pues formas de contactarlo en cualquier momento, básicamente, aún si Messenger desaparece, ¿verdad? Ahora, algo que es importante es que comiences desde ya a colectar los emails y los teléfonos para poder maximizar el alcance de tus mensajes. No importa que no esté la disponibilidad de mensaje de texto en tu país en estos momentos, asegúrate de que lo pidas desde ya, habilítalo y pide los datos para que cuando se habilite ya va a estar disponible. Eso es muy importante. Entonces puedes sacarle provecho más adelante. Aquí hay una pequeña gráfica que explica, o sea, aquí en primer momento, aquí donde está el mouse, dice momento de la interacción de usuario. Todo lo que es el azul, las 24 horas, puedes mandar mensajes no promocionales y promocionales. Y luego, después de esas 24 horas, puedes mandar mensajes no promocionales únicamente y únicamente que caigan dentro de la etiqueta de evento confirmado, actualización de compra, actualización de cuenta y agente humano. Como interacción de usuario, Facebook lo define que es cuando un usuario envía un mensaje, hace clic en un botón, hace clic en un anuncio, empieza una conversación con el bot, hace clic en un widget, en un growth tool, ¿verdad? En el ref URL, ya sea que postea un comentario. Por ejemplo, si ahorita tú comentas algo, vas a recibir un mensaje de parte mía agradeciéndote el comentario e invitándote a un especial de Viernes Negro que voy a tener. Pero entonces eso abre la ventana de 24 horas. O si reacciona o responde a un mensaje del bot. Eso abre la ventana de 24 horas para que las personas, para que los negocios o tú le puedas mandar un mensaje promocional a las personas. Ahora, específicamente, ¿cuál es la nueva política? Dice, negocios pueden mandar mensajes no promocionales y promocionales a sus suscriptores hasta 24 horas después de la última interacción con el usuario. Fuera de la ventana de 24 horas se pueden enviar contenidos no promocionales que lleve una de estas 4 etiquetas. Nuevamente, actualización de evento confirmado. La etiqueta específica, no sé por qué no se ven en pantalla, pero lleva un guión bajo aquí, es Confirmed Event Update. Actualización post-compra es Post-Purchase Update. Lo estoy tapando yo, eso es. Actualización de cuentas, Account Update. Y de ahí Human Agent, 7 días. Ya vamos a ver qué son esos 7 días, porque hasta ahí se están poniendo más restrictivo Facebook. Ahora, ¿por qué ocurre este cambio? Pues aquí es lo que dice Facebook y es lo que Facebook le ha dicho a ManyChat, que Facebook utiliza las etiquetas de los mensajes para poder proteger a los usuarios de Messenger que no reciban tanto mensaje de spam por culpa de negocios irresponsables. Así pasa siempre, justos pagan por pecadores. Hay gente que abusa del sistema y después
le friegan el negocio a todos. Así que menos spam va a mantener que los usuarios estén más interactivos y las conversiones se mantengan altas. Cuando arrancaba el Messenger, las aperturas eran del 100% y los clics eran casi que altísimos, 80%, ya ha bajado a 80, 20, ¿verdad? Siempre es muchísimo más alto que email, pero sí ha decaído debido al abuso del uso del bot y de los mensajes broadcast y todo eso en cualquier momento. O sea, cuando alguien grita lobo, lobo, lobo demasiadas veces, después ya no te creen. Así que hay que tener cuidado con eso. Quiero ver si estamos aquí con los mensajes. Business Productivity sirve para enviar broadcast únicamente informativo. Mauricio, aquí está una pregunta de Mauricio, ya que estamos ahí. Y esta etiqueta Business Productivity, esa etiqueta funciona ahorita. El 15 de enero desaparece. O sea que ya no va a servir. Es más, algunas cuentas, algunas páginas, algunos negocios han creado su página donde tienen, ¿cómo se llama? La etiqueta de suscripción. Por ejemplo, yo solicité que me habilitaran los mensajes de suscripción en mi página, la tengo habilitada, pero eso para mí también desaparece el 15 de enero. Así que lastimosamente solo van a quedar esas 4 etiquetas, nada más, ¿verdad? Ahora, esto es lo que mandaba Facebook a Messenger. Dice, en Messenger, esto lo manda el señor Sev Rosenstein, jefe de mensajería. Dice, en Messenger queremos ayudar a las personas y a las empresas a conectar de manera significativa. Seguimos comprometidos a ayudar a las empresas a seguir creciendo y prosperar en nuestra plataforma. Lo único que a veces te cancelan la cuenta, pero bueno, es por eso que estamos actualizando nuestra plataforma para mejorar la experiencia del usuario para las personas y para ayudar a las empresas a obtener resultados más efectivos en Messenger. ManyChat ha sido un socio valioso en la mensajería empresarial y esperamos hacer crecer nuestra asociación con ellos. Te estoy leyendo básicamente todo esto porque es tal cual lo están comunicando ellos y quiero que quede claro. Mucho ha sido traducción, algún poquito de interpretación mía, pero sí hay que siempre irnos pues a lo que dice Facebook. Tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros estamos haciendo negocios en Facebook, no solo estamos llegando a nuestro cliente final, sino que estamos llegando también a nuestro otro cliente que es Facebook. Tenemos que cumplir las reglas de Facebook para poder llegar a nuestro cliente. O sea que tenemos que quedar bien con 2 personas. Y dice que hay un dicho que dice con más de un amo no hay siervo que venza, pero bueno, hay que tratar. Aquí vamos a ver cada una de las etiquetas y qué significan cada una de ellas. Ojo, la información que vamos a ver ahorita es información que hemos tomado a la fecha, o sea, hoy, 15 de noviembre del 2019, de la página de developers de Facebook. Por favor, revisen siempre, o sea, no vengan mañana y me digan, no, Richard, es que tú dijiste que esto era así y Facebook me dice que no. No. Facebook tiene la última palabra siempre. Y en este link, quiero ver, no se los puedo pegar acá, pero lo voy a poner luego como un comentario o se los mando por Messenger. Si dejas un comentario, te lo mando por Messenger. Es el enlace oficial de la política de Messenger de Facebook. Entonces, esa es a la que hay que remitirse siempre. Como te digo, lastimosamente en estos momentos solo está en inglés, así que posiblemente en el futuro lo tengan en español. Pero de ahí hemos sacado esa información. Ok, cada etiqueta, Confirmed Event Update. O sea, te permite enviar un recordatorio o una actualización al usuario para un evento al que se han registrado. No un evento que tú crees que le va a interesar, sino que un evento que ellos se han registrado. A ver, aquí está, ¿dónde está? Dice, permite, ¿qué es lo que se puede hacer con esta etiqueta? Puedes recordar clases, puedes recordar eventos o citas que la persona ha hecho. Por ejemplo, alguien usa tu Calendly y lo tienes conectado por Messenger y le quieres mandar un recordatorio y después de 24 horas es permitido siempre que lleve esa etiqueta. Confirmación de una solicitud para participar en un evento o una cita, le puedes mandar la confirmación por ese medio. Y notificaciones de transporte o itinerarios que tengan que ver con el evento a la que la persona se registró. Llegadas, cancelaciones, demoras, cambios de itinerario, por ejemplo, si estás reservando un vuelo y hay un cambio en el vuelo o una demora en el envío del equipaje o algo por el estilo, es permitido usar esta etiqueta para mandarlo, ¿verdad? La forma en donde no se puede, donde es totalmente prohibido, cualquier contenido promocional, incluyendo, pero no limitado a
ofertas, cupones, descuentos, cualquier contenido relacionado a un evento al que el usuario no se haya registrado. O sea, recordarle a alguien que compre un boleto porque va a ser el concierto el fin de semana que viene, o decir, hey, no se te olvide comprar tu entrada, no es recordar de un evento, eso es promocionar un evento, o hacer ventas cruzadas de otros eventos o de otros productos con el evento o de otro horario. Por ejemplo, querer decir, tenemos otros eventos a la misma hora, es una promoción cruzada, no se permite. Mensajes relacionados a eventos pasados, decir, voy a usar la etiqueta de Confirmed Event Update para decirle, si como participaste en tal evento, te voy a contar de esto. No es permitido. Y solicitudes de encuestas, evaluaciones o testimonios tampoco son permitidos. Dice aquí Mauricio, en los broadcasts que envío puedo enviar links directos o solo en conversación, por ejemplo, un link de Facebook Live o solo cuando la persona me responde que sí en una conversación. En estos momentos le puedes mandar lo que quieras, casi. Pero a partir del 15 de enero no le vas a poder mandar links ni nada sin que cumpla las reglas que estamos viendo en estos momentos. El segundo es actualización post-compra, o sea, de una compra que la persona ha hecho recientemente. Sí se puede mandar una confirmación de la transacción, se puede mandar un mensaje con el recibo o la factura, pueden notificar el estatus del envío, si hay demora, si ya se entregó. Vamos a ver un ejemplo específico de eso. Se pueden mandar cambios relacionados al pedido, por ejemplo, no pasó la tarjeta, por favor revise su orden nuevamente, ¿verdad? O se nos agotó el inventario, o cualquier otra cosa que requiera que el usuario tome acción que sea relacionado a su compra. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo que no se puede, que es totalmente prohibido, es nuevamente material promocional, concluyendo pero no limitado a ofertas, cupones, descuentos, mensajes de ventas cruzadas o incrementales, upsells de otros productos. No puedo venir 2 días después y decir, hey, compraste esto, aquí tenemos este plus extra que te va a funcionar mejor de ningún tipo de producto o servicio, ni hacer solicitudes de encuestas, evaluaciones y testimonios. Ya ven que más o menos es lo mismo. Y la tercera es actualización de cuenta. Pueden notificar al usuario de un cambio no recurrente en su cuenta o aplicación. O sea, bueno, ya vamos a ver. Se puede mandar una notificación en el cambio en el estatus de una aplicación, ya sea en el estatus de la tarjeta o que su negocio ha cambiado o de alguna actividad sospechosa en su tarjeta o en su negocio, o sea, en su cuenta. Vimos que te logueaste 3 veces, por ejemplo, de lugares distintos. Esa es una notificación o de actualización de cuenta. No se puede mandar contenido promocional nuevamente, contenido recurrente, o sea que estados de cuenta no se puede mandar, de avisar que la factura está lista, que hay nuevas opciones disponibles, no se puede y no tiene nada que ver con la actualización de cuenta, y solicitud de encuestas, evaluaciones, testimonios, pues no se puede lastimosamente por ese lado. Y la cuarta etiqueta es la de agente humano. Esta etiqueta está en beta privado, solo algunas personas lo tienen, y dice, permite que un agente humano responda a un mensaje de usuario hasta 7 días después de ser enviado. Muy importante, significa que hasta nosotros como humanos no podemos poder responder a un chat después de 7 días. Sí, no vamos a poder responder a un chat después de 7 días. Básicamente, si alguien manda un mensaje, pasaron 24 horas, si tú le quieres mandar algo, se puede hasta 7 días, ¿verdad? Y dice permitido, se puede usar soporte de agente humano para situaciones en que no puedan ser resueltas en la ventana de tiempo permitido. Por ejemplo, están cerrados el fin de semana, hay una vacación, hay un problema que requiere que se resuelva en más de 24 horas, etcétera. No es permitido mensajes automatizados ni con contenido que no esté relacionado con la consulta del usuario. Entonces, nuevamente, fuera de las 24 horas, en 24 horas yo le puedo mandar lo que quiera, básicamente. Pero fuera de las 24 horas, hasta 7 días le puedo mandar las cosas permitidas, menos no las prohibidas. O sea, si alguien me pregunta, tengo, qué sé yo, no puedo acceder a mi cuenta, y yo le respondo 3 días después, aquí están tus datos de acceso, o pásame la factura de compra, o algo así. No, técnicamente le puedo preguntar eso. Ya una vez ellos me responden, nuevamente empieza la ventana de 24 horas. Pero no podría yo que ellos me manden un mensaje de que no puedo entrar a mi cuenta. Y digamos que al día siguiente me mandan otro mensaje que dice, ya pude. Y 2 días después vengo yo, manualmente le diga,
por cierto, tenemos una oferta, ya no aplica, ¿verdad? O sea, podemos mandar las cosas permitidas después de las 24 horas y en el caso de esta, hasta 7 días. Ok, entonces, ¿qué pasos hay que seguir para estar listos para el 15 de enero? Uno, si usas ManyChat, nuevamente no sé cómo estará ChatFuel o las otras herramientas, prepara tus flujos existentes. O sea, revisa todos los flujos existentes y lastimosamente para los que tenemos clientes hay que revisar los flujos de los clientes y hay que etiquetar los mensajes que pueda hacer que se envíen fuera de la ventana 24 horas. Si no, no se van a mandar, porque si el mensaje no califica para ninguna de las etiquetas, pues no tiene etiqueta, no se manda, entonces hay que ver una forma alternativa de mandar el mensaje utilizando un mensaje de texto o un email. Al momento que estamos ahorita en la presentación, los mensajes de texto solo aplican para Estados Unidos, pero según me contó un pajarito, van a estar disponibles muy pronto hablando del próximo mes, en Canadá, México y Brasil. Y si no me equivoco, para enero, febrero, marzo, abril, bueno, para el segundo trimestre del próximo año deberían de estar disponibles en bastantes países más. Pero hasta ahí. No sé si va a estar disponible como mensaje de texto como tal o si no va a estar disponible con algún otro tipo de solución, ¿verdad? Ya sea WhatsApp. Ya. Lo único que sí, aún si es WhatsApp, caemos en el problema de que es Facebook, ¿verdad? O si es Instagram, igual es Facebook. Hay opciones que está viendo ManyChat, que es el nuevo mensaje de texto universal que va a aplicar para todos los países una vez se pongan de acuerdo a las telefónicas, y también están los iMessage que también se está trabajando en esa implementación. Ellos están trabajando en eso, yo no, pero pues te quiero contar que hay posibilidades, pero sí México, Canadá y Brasil supuestamente van a estar listos para antes de que termine el año. Ahora, ¿cómo se etiqueta el mensaje? Mira, no me puedo esconder porque no me oyen, pero básicamente aquí está. O sea, uno tiene el mensaje, le hace clic al mensaje y si vas aquí dice seleccionar etiqueta, tag del mensaje y están las tres etiquetas, porque la cuarta es la de texto, de mensaje humano. La seleccionas y ya. Y una vez quede etiquetada, aquí está en el lado derecho. Qué lástima que no se oye cuando no estoy yo. ¿Será que puedo agregar audio? ¿Puedo conectar? No, esto no quiero. Ok. Tal vez puedo no poner una cámara. Ok. Creo que puedo hacer esto. Déjame probar. Si quito el audio, si quito el video. Ahí está. Ahí está la presentación. Sí me escuchan. A ver, por favor me confirman si se escucha. Espero que se escuche. Hola, hola, hola. 1, 2, 3. ¿Sí me escuchan o no se escucha? ¿Me escuchaban cuando no estaba el video ahorita o no se escuchaba? Yo sé que hay un retraso un poquito acá, pero sí, si pudiera quitar mi video, pues van a tener mejor visibilidad de la pantalla ustedes. Ok. Bueno, por el momento lo voy a dejar acá. Sí se escuchaba, ok, pues me quito yo de pantalla, no me tienen que ver la carota y ven mejor la presentación. Entonces, aquí está para etiquetar el mensaje. Sí, muchísimas gracias, Eusebio, Raúl, Donaldo, Mauricio. ¿Cuál de esas 4 etiquetas funciona para broadcast y invitar a un mensaje? Ninguno, lastimosamente. Así que tienes que buscar alternativas, que las cuales vamos a ver ahora. Este es cómo se etiqueta el mensaje, simplemente en la parte superior tú seleccionas el tag existente, ahí están las 3 tags, y ya te queda marcado en tu flujo que está etiquetado. Los mensajes que no se requieren etiquetas, los mensajes no requieren etiquetas si es un mensaje que se envía dentro de la ventana de 24 horas. Este mensaje que no requiere etiqueta si es enviado hasta 24 horas después. O sea, si un suscriptor manda un mensaje a la página, este mensaje no necesita etiqueta. Si un suscriptor hace clic en el botón del menú principal, el siguiente mensaje no necesita etiqueta. Si hace clic en un botón de un mensaje, el siguiente mensaje no necesita etiqueta. Si alguien se registra a través de uno de los Growth Tools, no hace falta la etiqueta. Si hacen clic en comenzar en la ventana de bienvenida, tampoco. Un suscriptor hace clic en el mensaje patrocinado, o sea, un anuncio que estás haciendo, tampoco hace falta de etiqueta. Y si un suscriptor hace clic en el enlace dentro de un paso de mensaje de texto o de email,
el siguiente mensaje ya no necesita etiqueta. Entonces, por ese lado, pues se puede, no hace falta poner la etiqueta, pero sí es bueno revisar los flujos. Yo sé que algunos flujos, pues, son bien complejos, así que hay que ponerle atención. Si se requiere una etiqueta de mensajes fuera de las 24 horas, si hay un smart delay, o sea, ese delay de 24 horas, que uno le pone un relojito para que se espere de más de 24 horas, si hay una secuencia y que es más de un día, también requiere etiqueta. Si una regla, mucho ojo, ManyChat tiene lo que son reglas. Por ejemplo, yo tengo una regla para alguien que no ha interactuado con mi bot en 60 días, le mando un mensaje diciendo, hey, no te he visto por ahí, este, ¿quieres mantener tu cuenta activa? Entonces, en este caso, tengo que ir a ese mensaje y como es un mensaje de cuenta, espero yo, como les digo, es un poco de área gris. Como es un mensaje de cuenta, pues yo le voy a poner la etiqueta esa de actualización de cuenta y si no, los desactivo. Pero es una regla que se dispara sola. Entonces, las reglas hay que tener mucho cuidado si se disparan, quién sabe cuándo, en el cumpleaños o alguna cosa por el estilo, necesitan etiqueta. Y si la etiqueta no aplica, pues hay que mandar algún otro tipo de mensaje. Si tienes integraciones de Zapier, mucha gente ha hecho flujos bien complejos donde manda toda la información de ManyChat a ActiveCampaign, por ejemplo, y cuando manda un broadcast en ActiveCampaign se dispara para que se mande el mensaje por ManyChat también por medio de Zapier. Entonces, en esos casos también hay que revisar, no vaya a ser que tengas un mensaje que se esté disparando por ese lado después de las 24 horas y que no tenga etiqueta. Nuevamente, si no se tiene, ¿qué pasa si la etiqueta no aplica a mi mensaje? Pues habrá que usar el paso de mensaje de texto, SMS o mensaje de texto o email. Para hacer eso necesitas una cuenta pro de ManyChat. La buena noticia es que empieza en $10. Además de eso necesitas activar el mensaje de texto o email en tu cuenta porque te van a decir que necesitas meter los datos de remitente, por ejemplo, para el email y confirmar que un número de mensaje de texto se puede activar desde ya, aun si en el país que lo vas a usar no hay mensaje de texto. Muy importante. Y los emails y los mensajes de texto tienen un costo asociado. No, no. No te estoy poniendo el costo aquí porque no sé exactamente cuál va a ser en el momento que estés viendo esto, si estás viendo una grabación. En este momento cuesta 3 centavos mandar un mensaje de texto dentro de Estados Unidos. ManyChat te regala 50 mensajes incluidos con tu cuenta y cuesta 0.3 centavos mandar un email y tienes el número de emails como usuarios tengas en tu cuenta Pro. Entonces, pero hay que ver, pues, en el momento en que uno esté suscribiéndose, usando las herramientas, cuánto hay un costo, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que hay un costo adicional asociado a mandar un mensaje de texto o mandar un email. Ahora, ¿cómo podemos hacer para prepararnos? Pues uno, puedes duplicar los pasos que tú digas que están afectados, ¿verdad? Lo duplicas, cambias el mensaje de ManyChat o de mensaje de Messenger a un mensaje de texto, ¿verdad? Lo conectas y el 15 de enero simplemente mueves tu enlace del mensaje de acá al inicio para el de abajo. Entonces puedes ya sea duplicar el paso afectado y cambiar el mensaje inicial, en este caso, para un mensaje, porque aquí es una regla, si se fijan, ese disparador del flujo es una regla, que no es una interacción del usuario. Entonces, simplemente cambiamos el inicio al mensaje de texto y entonces ya quedamos cubiertos. La otra forma de hacerlo es simplemente agregar el paso. Por ejemplo, aquí abajo está, en lugar de un mensaje de Messenger, está el mensaje de texto. Y a la hora de hacer el cambio, pues se puede mover del mensaje de Messenger al mensaje de texto. Aquí, pues, como ejemplo primordial, se pone mensaje de texto, que es el más efectivo realmente en Estados Unidos, pero puede ser también un email. Permítanme un segundito, voy a tomar un traguito de agua. Muchas gracias, saludos Javier, gracias por estar acá desde Italia. De ahí, otra cosa que se puede hacer es que ya que hay un costo asociado con los mensajes de texto y el email, puedes usar las nuevas condiciones, que antes solo las condiciones eran si esto, entonces sí, tal cosa, y si no, tal otra. Hoy hay múltiples condiciones, entonces se pueden hacer condiciones que dice,
Y también está la condición de persona dentro del segmento permitido. Entonces dice, ¿está la persona dentro del mensaje de menos de 24 horas? Sí, sí. Entonces, lo mandamos aquí arriba al mensaje de Messenger. Si no, y la persona tiene, ya hizo opt-in para el mensaje de texto, entonces lo mandamos al mensaje de texto. Y si no, pues ni modo, lastimosamente no le va a llegar al mensaje. Pero las nuevas condicionales de Messenger, de ManyChat, sirven mucho para esto. Podríamos poner como un tercero, si no tiene mensaje de texto, aquí abajo, entonces tiene email, mandar por email. Y si no tiene nada, pues ni modo, ya no tiene nada. Ahora, la pregunta del millón, ¿y esto aplica a una etiqueta? Como dicen, ¿cuál es la etiqueta que puedo poner para un webinar? Hay muchos casos en que el uso de esta etiqueta es súper dudosa. Y no es solo dudosa para nosotros, es dudosa a veces también para los agentes de Facebook. Hemos hablado con agentes de Facebook que nos dicen que sí se permite una persona y la otra persona dice que no se permite. Entonces, por ejemplo, si hay un entrenamiento de varias sesiones, se puede considerar eso como un solo evento y mandar el Confirmed Event Update para cada recordatorio. Buena pregunta. Si tengo un mensaje para la grabación, dice un webinar, la persona se registró al webinar, ¿verdad? Y entonces le puedo mandar la confirmación del evento, pero después del webinar, ¿será que le puedo mandar una actualización a la grabación? O si fue un webinar que pagó por él, que por cierto no hay que usar mucho la palabra webinar, ya no le gusta tanto a Facebook. Si se le podría, si fue un entrenamiento pagado online, se le puede mandar un mensaje para ver la grabación. Y si era gratis, ¿qué pasa? Buena pregunta. ¿Puedo mandar un flujo promocional como agente? Ahora en ManyChat se puede vamos a ver si lo vemos en un ratito, desde desde el chat propiamente, del chat en vivo, yo puedo mandar a una persona directamente adentro de un flujo. Ahora, ¿se considera eso como agente humano o se considera como automatización? Y la respuesta del millón es, ¿quién sabe? La verdad es que no hay una respuesta sólida de parte de Facebook, no hay una respuesta 100% que yo te pueda decir garantizado, sí, eso se puede hacer. Mira, si mandas una etiqueta de Confirmed Event Update para una grabación de webinar, estás tranquilo. Pues lastimosamente no es seguro, no está muy claro, así que hay que andar con mucho cuidado porque no queremos que nos suspendan la cuenta. Así que ManyChat te protege cuando no hay etiquetas, no mandando un mensaje, ¿ok? Eso es muy importante. O sea, si no tienes etiquetas en tus mensajes, no te preocupes, ManyChat te protege porque no lo va a mandar si está fuera de las 24 horas. Pero si tú pones una etiqueta que está mal puesta, no importa que lo hagas sin querer, ¿verdad? O lo hagas a propósito, entonces sí habrá problemas. Va a ser tu responsabilidad asegurarte que el contenido del mensaje esté adecuado para la etiqueta. Ya Facebook usa bots para revisar los bots y empiezan a navegar dentro del bot, a analizar lo que se está diciendo. Suena raro un bot para otro bot, pero se está haciendo. Entonces, aunque supuestamente está uno más seguro de que si no se queja mucha gente no va a pasar nada, puede pasar que el bot de ellos levante una bandera roja y diga, aquí hay algo mal. Entonces, si hay alguna duda, si lo pusiste y no estás 100% seguro, trata de verificar que te llegue, si te llega algún mensaje de Facebook, porque Facebook te va a notificar la primera vez, posiblemente te notifique la segunda, pero en algunos casos, bueno, han habido personas aquí que saben que te cierra de un solo la capacidad de mandar mensajes y adiós, lo siento mucho, así que hay que estar pendientes de eso. ¿Dónde puedo verificar yo esa información? En mi página nos vamos a Settings, ¿sí? Y en la parte de abajo, aquí a la izquierda, dice Page Support Inbox. Aquí van a estar los mensajes que Facebook le manden a la página. Entonces hay que estar con mucho cuidado, muy pendiente de eso, por si acaso nos llega una notificación, poder corregirlo lo antes posible. Ese era el paso número 1, son 3 pasos. El paso número 2, desde ya te recomiendo que empieces a pedir el email, el teléfono y consentimiento, muy importante. O sea, aquí no es solo, creo que nos hemos mal acostumbrado. Yo por lo menos sí me he mal acostumbrado de que le digo a la gente, pásame tu email, tu mejor email para registrarte al evento.
¿verdad? O le pido el teléfono también, ya ni recuerdo para qué se lo pido. Para WhatsApp. Entonces, pásame el email o pásame el teléfono y listo, ya lo doy por hecho que ellos me lo dieron y tengo consentimiento. No. Para evitar mayores problemas a futuro y hasta demandas, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se pide el email o el teléfono para que ManyChat mande el mensaje por uno de esos medios, tiene que haber consentimiento del usuario. Así que comienza a pedir el email desde ahora. Y lo bueno de eso es que si tienes estos datos desde ahorita, aunque no los ocupes, pues más adelante los puedes utilizar, ya sea en ManyChat o puede ser en otra plataforma. Lo importante es que nuestra base de datos es nuestro único activo online, porque cierra Facebook y tenemos nuestra base de datos con nombres, emails, teléfonos, direcciones en algunos casos, etcétera. Nos cierran nuestra cuenta de email marketing de autorrespondedor. Si tenemos nuestra base de datos, pues ahí podemos irnos a otro lado. O sea, es muy importante saber que nuestra base de datos de usuario es nuestro activo más importante online. Nuevamente, aunque el mensaje de texto no esté disponible en todos los países, se puede comenzar a recolectar y pedir consentimiento, y una vez que esté activo, ¿cómo se llama? Ya vas a estar listo. Y como dice, además de solicitar el email y teléfono, debes tener consentimiento explícito por ellos para recibir mensajes o para mandarles mensajes. Tanto el teléfono como email deben guardarse. Esto es muy importante. Anteriormente, en el pasado, antes de que se implementaran los mensajes de texto y teléfono e email, generalmente creamos una variable de email y una variable de teléfono y ahí guardamos la información. Ahora, como son parte de la herramienta y el envío de estos mensajes, hay una variable de sistema que se llama email y una variable de sistema que se llama teléfono. Entonces, procuremos guardar la información en esas variables de sistema, ya que si la tenemos en otra variable, no podemos mandarle un mensaje de texto. Aquí hay un ejemplo de cómo obtener el teléfono, ¿verdad? Aquí está, bueno, aquí el mensaje. Hola, nos gustaría comunicarnos de una forma útil y más efectiva vía mensaje de texto. Si deseas continuar, por favor, confirma tu teléfono haciendo clic en él. Tu teléfono debe contener el código de país y de ciudad en el siguiente formato. Y aquí Facebook le va a prepopular el teléfono si al caso lo tienen. Aquí está lo que te digo, guardar el teléfono en el campo del sistema. Entonces, de esa manera se puede guardar el teléfono y se le puede mandar mensaje de texto. Y este es el paso únicamente de pedir el teléfono. Para el consentimiento, luego tiene que haber un siguiente paso. Aquí estamos haciendo una condición, simplemente revisando que la persona haya dado su teléfono. Si no dio su teléfono, pues no importa. O sea, no necesita pedirle uno permiso. Y aquí le decimos, haga clic en I agree para confirmar tu opt-in para mensajes personales y de texto, mensajes vía texto desde la página tal a tu número móvil. Consentimiento no es requerido para la compra. Esto es, sí. Aquí simplemente es, por favor, da tu consentimiento para que te mandemos mensajes de texto. ¿Estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo. Y si estoy de acuerdo, hay una acción, hay una etiqueta que se llama Set SMS Opt-in y hay una etiqueta también para email que es Set Email Opt-in. Ahora, el paso número 3, ya teniendo todo eso, hay que irnos familiarizando con lo que se llama el omnicanal, o sea, con la herramienta que nos permite mandar información a través de todos los canales. Aquí está, por ejemplo, si queremos mandar un broadcast desde Messenger, desde ManyChat, entonces podemos poner que es un broadcast solo para Messenger, es un broadcast solo para mensaje de texto, es un broadcast de email o es un broadcast múltiple. Y si es un broadcast múltiple, ¿eso qué lo va a hacer? Nos va a permitir ahorrar dinero, ya que vamos a mandarle gratuitamente a través de Messenger a la mayor cantidad de gente posible, luego a la siguiente que es email, que es más barato, a la otra cantidad de personas, y posteriormente a teléfono. Si ves acá, aquí están múltiples canales y aquí dice primero mandar mensaje al segmento de menos de 24 horas. Los que tengan opt-in para email, perdón, es un GIF animado, entonces de ahí los que tienen opt-in para email y los que no tengan email, pues para mensaje de texto. Y si no aplica ninguna de esas, pues no hace nada. ¿Qué pasaría en el caso de que no tiene ninguna de esas? Pues hay que mandarle un mensaje patrocinado. Ya vamos a ver los mensajes patrocinados.
Lo importante es también, pues siempre tener el mensaje correcto, en el lugar correcto, en el momento indicado. Y podemos ir segmentando a nuestras personas, a nuestro custom field. Yo le pudiera poner una etiqueta y luego cuando mandemos mensajes simplemente segmentamos por las etiquetas cuando hacemos un broadcast. Ahora, el mensaje patrocinado, este es el famoso mensaje pagado, ¿verdad? Broadcast pagado de Messenger a través de ManyChat. ManyChat, ese es como se dice, el último recurso para mandar un mensaje que no encaja en las 4 etiquetas y que está fuera de la ventana en las 24 horas y que el usuario pues no tiene ni email ni aplica la posibilidad de mandarle un mensaje de texto. Entonces vamos a querer mandar un mensaje patrocinado. Ahora, el mensaje patrocinado no es como el broadcast normal, pero lo que ManyChat ha hecho es crear la interfase para que parezca la plataforma normal, donde vamos a crear simplemente el mensaje, pero al final, pero lo que está haciendo en realidad, tras bambalinas, está creando una audiencia personalizada solo de las personas que aplican que queremos mandarle eso, está creando la campaña, el conjunto de anuncios, el anuncio, y al final de cuentas hace el anuncio en Facebook, pero ellos le llaman mensaje patrocinado para que sea más fácil para el usuario final. Importantísimo, esto sí que es súper importante, me lo han preguntado un montón de veces. Hice un mensaje patrocinado a 6,000 personas y solo le llegó a 500. Pues mucho ojo, la entregabilidad de los mensajes patrocinados depende de factores, de variables, como es la puja, o sea, lo que la persona está pujando para como bidding en el mensaje, la competencia de otros negocios, la cantidad de mensajes patrocinados que un usuario puede recibir diariamente. Entonces eso significa que no todos tus usuarios van a recibir los mensajes patrocinados y tal vez no los reciban en el tiempo que tú quieres mandárselo. Por lo que ya que no se puede garantizar el 100% de la entregabilidad de los mensajes patrocinados, esto no es recomendado para enviar mensajes urgentes. O sea, si yo les hubiera querido mandar un mensaje de que ya empezamos la llamada ahorita, mandar un mensaje patrocinado fuera lo más ineficiente, porque lo más seguro es que creo que ni me lo aprobaría Facebook a tiempo para cuando quedaría en revisión y ya terminó la llamada y todavía no se ha mandado nada. Entonces hay que tomar en cuenta que sí está la facilidad o la posibilidad de mandar un mensaje patrocinado, lastimosamente no es 100% efectiva y algunas personas se van a quedar fuera. Así es simplemente cómo funciona el juego y tenemos que irnos adaptando. De ahí dice, que los mensajes patrocinados también están limitados a los suscriptores que han interactuado con tu negocio en el último año. Así que si estás queriendo mantener una página, una fanpage con 500,000 usuarios que no has tocado en 2 años, lastimosamente no se puede mandar ni siquiera eso. Ok, vamos a hacer algunos ejemplos de la aplicación de etiquetas. O sea, si revisáramos una cuenta, nuevamente estos son ejemplos de ManyChat que yo he tomado, pero se los comparto para que lo sepan, porque alguna gente ni sabe que están los ejemplos ahí, cómo se puede aplicar y cuándo se debe poner etiqueta y cuándo no. Entonces, caso número 1, este es un caso muy sencillo, la persona entra por el chat, ¿verdad? Su mensaje primero no necesita etiqueta porque dice, hola, gracias por preguntar. Automáticamente continúa a este mensaje número 1, que no necesita etiqueta porque entró aquí y no ha pasado, o sea, ha sido inmediato básicamente los 2 mensajes, así que no ha pasado tiempo, no ha pasado 24 horas. Y luego el mensaje número 3, el mensaje número 2, como dice ahí, no necesita etiqueta porque él acaba de hacer clic en el botón de Show Me More, enséñame más. Entonces, ya que no necesita, ya que le hizo clic, se abre nuevamente, digamos que la persona mandó el mensaje, recibió estos 2, pasaron 2 semanas y luego le hace clic a Show Me More, no necesita etiqueta porque le acaba de hacer clic. Entonces, por ese lado, en este caso, ninguna de estas necesita una etiqueta. En este caso, por ejemplo, en el número 2 hay un checkbox, ¿verdad? Que lo pusimos en una página de registro de webinar y dice, hola, ¿qué tal? Gracias por unirte a nuestro webinar. Por favor, suscríbete para recibir los recordatorios. Entonces aquí le hace clic para recibir un recordatorio. Si no hace nada, no va a pasar nada. Si le hace clic, recuérdame. Aquí está el Smart Delay que les decía y va a esperar 3 días y luego va a mandar el mensaje. Ahora, este mensaje sí necesita una etiqueta. ¿Por qué? Porque es 3 días después. Ahora, como es un registro evento confirmado, no todo está bien con que le pongan esa etiqueta.
va a recibir el mensaje correctamente. Este es el mismo caso número 2. Lo único que estamos haciendo es mostrando aquí cómo se ve en el editor. Hacemos clic en el mensaje 1 y aquí dice Confirm the Event Update. Esa es la etiqueta. Y tenemos aquí donde está la flecha, tenemos la etiquetita verde que nos dice que está etiquetado. Entonces, en este caso, este flujo, estamos bien, estamos protegidos, van a recibir sus mensajes. Este es un caso donde hay una regla, ¿verdad? Que no sabemos cuándo se dispara. Puede que la persona haya interactuado ayer, puede que no haya interactuado en 6 meses. Entonces, en este caso, como es una regla, no le podemos poner etiqueta, porque lastimosamente no sabemos qué es. Dice, bueno, aquí este es el ejemplo que yo les decía. Hola, ¿qué tal? Nos hemos dado cuenta que hoy cumples 1 año desde que te hiciste clientes. Felicidades, aquí hay un 10%, un cupón de 10% de descuento, obtener promoción. Este mensaje debería de sustituirse 100% por un email o por un mensaje de texto. No se puede mandar. Y el mensaje este de acá, el siguiente que dice Send Message 1, ese no necesita etiqueta porque la persona acaba de hacer clic en Get Promo Code, ¿verdad? Entonces, por ese lado se está protegido. Ahí dice, una vez hace clic en el enlace, empieza nuevamente la ventana de 24 horas, por lo que no necesita etiqueta. Y aquí es como se vería si ves la cajita de mensaje. Aquí es gris, enviar mensaje, y aquí es verdecita, verde claro, donde dice send SMS, ¿verdad? Porque es mensaje de texto. Este caso número 4 es interesante, es una nueva regla. Dice, hola, estamos contentos de anunciarte que hemos actualizado los términos de envía para nuestras cuentas Platino. El envío a través de Estados Unidos se ha vuelto 2 veces más rápido. Como es una actualización de cuenta, esta necesita una etiqueta. Y el siguiente mensaje, como pasa automáticamente, dice, quisieras que te actualicemos de los... ¿Quieres ver los términos ahora o después? Entonces, tanto estos, es el primero como el segundo, o sea, mandar mensaje y mensaje número 1 necesitan la etiqueta, pero es actualización de cuenta. Entonces, estamos bien, se puede mandar. Y estos 2 mensajes de acá no necesitan etiqueta porque se hacen clic después de hacer clic en o sea, se muestran después de hacer clic en el botón. Y nuevamente aquí decimos actualización de cuenta. Esa es la etiqueta que le estamos poniendo. Ahora, este caso está muy interesante, el caso número 5. Ya casi vamos a terminar y vamos a abrir a preguntas para los que tengan alguna duda. Aquí estamos haciendo un checkbox que quieren recibir información de su pedido y aquí sale tu orden, el número de la orden ha sido recibido, el número de la orden es tal, el estatus es tal. Puedes suscribirte a actualizaciones diarias y traquearla, perdón, ese. Entonces aquí hacen clic en obtener actualizaciones. Esto manda a la gente a una secuencia de actualizaciones del envío. O sea, ya se despachó, está en ruta, qué sé yo, ya llegó a tal ciudad, ya fue entregado. Esto, si ven, es un módulo y eso es en la forma en que se está. ManyChat es muy útil de esa manera porque es modular. Yo lo puedo mandar acá y aunque la persona ya se suscribió aquí, después le va a decir, también puede que estés interesados en obtener ofertas relacionadas a tu pedido. Y aquí dice, puede que estés, aquí está mal, está repetido, pero puede que estés interesado en ofertas especiales relacionadas a tu pedido número tal, ¿verdad? Y aquí están las ofertas. Ahora, vamos a ver primero este paso de mandar los recordatorios. Aquí el primer mensaje, excelente, te vamos a mantener actualizados diariamente, no necesita etiqueta porque lo acaba de recibir después de la notificación de, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue. Lo acaba de recibir después de que hizo, sí quiero actualizaciones, entonces está recibiendo este mensaje, no pasa nada. Luego, después de eso, deja una espera, un smart delay de 1 día y dice, mandemos un mensaje. Te has escrito a notificaciones diarias de tu pedido. Aquí está el pedido y aquí está el estatus. Este mensaje necesita una etiqueta, ¿verdad? Pero no hay ningún problema porque es actualización de pedido. Luego aquí checa si el pedido se ha sido entregado.
Si no ha sido entregado, lo ves, lo manda de regreso aquí al reloj a esperar otro día y al día siguiente, porque pidió actualizaciones diarias, pues lo manda acá, nuevamente le da la actualización del pedido, cheque. Y el día que se entrega, ya fue entregado, ok, manda este mensaje. Espero que disfrutes tu compra. En caso de algún problema, aquí está el teléfono de soporte. Perfecto. Esta también necesita una etiqueta, pero como es el estatus del pedido, pues no hay ningún problema. Hay una etiqueta para eso. Ahora, ¿qué pasa acá? Y aquí es lo interesante. Si nosotros vemos aquí esta oferta especial después de compra se muestra después de que la persona terminó su compra, pero también se la queremos mostrar al final cuando ya recibió su producto. Pero después de que recibió su producto, técnicamente no le podemos mandar esto porque es una oferta o le estamos mandando un mensaje promocional después de las 24 horas. Entonces, la forma de solventarlo es poner nuestro módulo de mensajes diarios y posterior a eso ponemos mensaje de texto. Esto sí lo podemos mandar, no importa cuándo sea. Puede que estés interesado en ofertas relacionadas a tu pedido y ponemos el enlace. Y cuando hace clic la persona en el teléfono, le va a abrir en Messenger esta oferta. Entonces, de esa forma, estamos solventando esa posibilidad de mandarle una oferta incremental, aunque la persona esté fuera de la ventana de 24 horas. ¿Sí? Espero que no esté muy enredado, porque al principio a mí me costó entenderlo al principio. Luego, el caso número 6, la persona llega a una landing page. No vamos a entrar en discusión de que si esta imagen es permitida en Facebook, porque hay demasiada piel, que es un abdomen, no importa, eso es lo de menos, esto no es un anuncio. Ojalá no lleguen a ese punto de ridiculez, pero bueno, empieza aquí y este no necesita etiqueta porque la persona se acaba de suscribir con la landing page. Entonces te dice, prepárate para el verano, empieza nuestro reto de 7 días. Y dice, acepto el reto y lo suscribe a una secuencia, que es la secuencia de 7 días. Cada día va a recibir un mensaje y lastimosamente esas secuencias ya no aplican. ¿Por qué? Porque no hay etiqueta para eso, para un reto de 7 días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actualizarlo. Si vemos ahorita, el mensaje número 1 se manda inmediatamente, que es el ejercicio número 1. No hay ningún problema porque se manda inmediato. Pero para el ejercicio 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se pueden hacer dos cosas. Una es mandar los subsiguientes como un mensaje de texto o email. O dos, podemos rediseñar cada uno de los mensajes de la secuencia para que motive al usuario a interactuar y así pueda extenderse esa ventana de 24 horas. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, aquí está. Este es el ejercicio número 1, se le hace un delay, o sea, se le manda el ejercicio número 1, hacemos un delay de 8 horas, cualquier mensaje todavía está dentro de las 24 horas. ¿Qué te pareció el ejercicio número 1? Dale una estrella, califícalo del 1 al 5. Una vez hacen clic en cualquiera de estas estrellas, ya se abre nuevamente nuestra ventana de 24 horas. Y ahora dice, ¿estás listos para continuar con el reto? Sí o más, sí estoy listo o más tarde. ¿Cómo se llama? Si estoy listo, ese es el espíritu. Fabuloso. El siguiente mensaje lo van a recibir porque la persona interactuó. Y si le decimos más tarde, aquí mandamos un mensaje que decimos, tómate una pausa y regresa en cualquier momento. Y dice, estoy de vuelta en el juego. Y lo vuelve a suscribir a la secuencia. Entonces, de esta manera le estamos dando una opción para que alguien pause, ¿verdad? Y posteriormente pueda reingresar al reto. Aunque en el caso de nuestro, pues queremos, o sea, en los retos generalmente que se hacen, queremos que el reto se cumpla en un periodo específico de tal fecha a tal fecha. Esto sería en caso de un reto que sea siempre vivo, evergreen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Pero estamos fomentando esa interacción con el usuario para que se siga día a día. Pero si no, la persona no hace clic, si por ejemplo hace el ejercicio número 1 y no hace clic en ninguna de estas estrellas, ahí terminó. Ya el mensaje número 2, si es un mensaje de Messenger, lastimosamente no lo va a recibir. Así que ahí termina. Y el caso número 7 es para las personas que, suscriben a los usuarios, ¿cómo se llama? Masivamente a una secuencia. Eso, si eres usuario avanzado, pues probablemente ya lo has hecho una búsqueda
dentro de todos tus usuarios de ManyChat y dices, ¡pum!, suscribamos a todos a una secuencia. Ahora, si los suscribes a una secuencia masivamente, mucho ojo, el primer mensaje tiene que tener ya sea una etiqueta o ser un mensaje de texto o un mensaje de email, ¿verdad? Si no, no les va a llegar. O si no, prueba usando el condicional de Messaging Window Segment para mandarle a las personas que están dentro de 24 horas a través de Messenger y a las demás, pues ya sea por mensaje de texto o de email. Así que eso es básicamente lo que tenía preparado para ustedes. Así que si tienen alguna pregunta, vamos a abrir acá. Ah, no, aquí estamos, audio también. Nos escuchamos, voy a poner así para que se vea. Tienen preguntas, a ver, ¿quién más tenemos por acá? Siempre se escucho. Ok, funciona. Ok, aquí dice. Funcionó. Ah, no, sí se escucha. Gracias, Oscar. Saludos desde Italia. Gracias, Javier. Qué gusto. Hey, José Luis, ¿qué tal? Qué gusto verte. Ok, dice, tengo que verlo otra vez. A ver, ¿qué dice? Chopi, tengo que verlo otra vez. Me quedaron dudas. Soy Oscar. Hey, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Probando tus perfiles. Muy bien. Sí, va a quedar aquí, queda en la página, ¿verdad? Lo voy a poner en YouTube también. Si se fijan, ando camiseta azul, no tengo nada que diga marcas de nadie atrás en ningún lado, porque Facebook se ha puesto bastante delicado con eso. Andan cancelando cuentas a lo loco ahorita. Así que lo vamos a subir a YouTube también para quien lo quiera ver. Y si quieres, en los comentarios, si terminamos ahora y pues no se ha resuelto la pregunta, estás viendo esto más adelante, deja un comentario. Yo con gusto voy a estar regresando a los comentarios para tratar de responder los que se pueda o que no hayan completado. Dice, quiero entender mejor estos nuevos cambios. Después de las 24, ¿cómo envío un broadcast los días siguientes? ¿Se puede o ya no? Ya no se puede, Mauricio. Es lo que te digo, o sea, puedes mandar un broadcast, pero puedes mandarlo únicamente a las personas que caen dentro de la ventana 24 horas. Es lo que te enseñaba aquí arriba. Vamos a ver acá. Cuando estábamos hablando de a ver, tururum, de esto, el omnicanal. Haces un broadcast y la gente que está dentro de la ventana se le manda mensaje de Messenger, los que no se los mandas por email, los que no se los mandas por texto y los que no, tiene que ser un mensaje pagado, ¿verdad? Entonces, sí, mucho cuidado, como les digo, o sea, sí, las cosas se pueden hacer. El problema es que si te cachan, te cancelan la cuenta. En algunos casos ya, sí he podido ayudar a algunas personas a recuperar la capacidad de envío de mensajes desde su cuenta, pero cada vez se ponen más estrictos, cada vez es más difícil y te permiten equivocarte una vez. Ya después de eso, pues como hay un dicho, no me acuerdo cómo es, que dice, o sea, si ya sabes lo que estás haciendo, atente a las consecuencias, ¿verdad? Y es cada vez más difícil darle la vuelta. Ese truquito de ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gustaría saber más sobre esto? Para que le hagan clic y decirle, aquí está tal cosa. Ya no se va a poder, porque ese primer mensaje va a tener que estar relacionado a algo. Si está fuera de las 24 horas, va a tener que estar relacionado a una de esas tres etiquetas, ¿verdad? Ya sea actualización de evento, que si lo estás mandando como un broadcast muchos días después, no es actualización de evento. Actualización de producto comprado, lo más seguro es que no va a calificar tampoco. Tal vez como actualización de cuenta, alguien va a encontrar las palabras adecuadas que se puedan utilizar para no romper las reglas totalmente. Y si se abusa de eso, pues después ya no se va a poder hacer eso tampoco. Así que hay que tener cuidado. Sí, la verdad es que lo mejor es tener todas las formas de comunicarnos con el usuario, de mantener el contacto con ellos, ¿verdad? Periódicamente yo peco de no hacerlo, la verdad. Ahorita algunos de ustedes están acá porque les mandé un broadcast. Casualmente no estoy rompiendo las reglas. La regla de ahorita dice que puedes mandar un mensaje 24 horas después de la última interacción y luego puedes mandar un mensaje adicional. Ahora, lastimosamente para ellos, la regla actual no dice cuánto tiempo después tiene que ser ese mensaje adicional. Entonces, para mí, en mi caso, la mayoría de las personas caían dentro del +1.
Así que sí, me las estoy jugando. La verdad que sí, muchas personas, y aunque sigas las reglas, mucho ojo, esto es importante, si sigues las reglas y aún así hay muchas personas que se desuscriben de tu bot, de tu Messenger, o cómo se llama, o lo reportan, más que todo reportarlo más que desuscribirse. Porque desuscribirse es algo interno de ManyChat, reportarlo es directamente con Facebook. Si hay mucha gente que lo reportan o te bloquean, entonces Facebook va a decir, aquí hay algo que está mal, ya sea que metieron a la gente equivocadamente o engañosamente, algo pasó que no está bien, porque técnicamente deberíamos de tener todos usuarios conectados felices y contentos, que les encanta saber de nosotros todos los días. Entonces, si te reportan mucho, Facebook te va a bloquear también, aunque sigan las reglas, ¿verdad? Porque hay algo que no concuerda ahí con las personas reportando la cuenta y, ¿cómo se llama? Aunque estés siguiendo las reglas. Dice Mauricio, ok, dice Mauricio, o sea que para enviar un broadcast tengo que pagar, depende del broadcast que mandes, Mauricio. O sea, como te digo, tienes que verlo del Omnicanal, mira la grabación. Hay ahí puedes mandar mensajes a las personas que están en la ventana de 24 horas, a los que no se las mandas por email, ¿verdad? Y a los que no, pues le mandas el mensaje, el broadcast pagado. Y el broadcast pagado, mucho ojo, no es 100% confiable. Sergio, don Sergio, qué gusto verte, hombre, gracias. Muy amable, es un placer para mí. Como les digo, no quiero que nadie vaya a decir, ay, Richard se andaba robando la información de ManyChat. No, es la información que está ahí, que la he recolectado, se las quiero presentar porque estaba en inglés. Tanto es sencillamente por esto y para que estén informados. Yo trato de estar lo más al tanto posible, tanto de Messenger, Facebook, ManyChat y todo. Entonces me es más fácil a veces comunicarles las cosas que están pasando. Dice Jenny, muchas gracias por la información, aún hay mucho que procesar. ¿Puedes compartirnos las diapositivas? Vamos a hacer lo posible, pero la grabación va a quedar acá. No te preocupes, Jenny, que ahí va a quedar guardada y creo que esto lo transmite en buena definición, se alcanza a ver, ¿ok? Si no, yo veo de mandarla. Lo que pasa es que el problema de mandarlas y todo eso, pero vamos a hacer lo posible. No, gracias a ti, Mauricio, muy amable. Qué bueno que te sirve la información lo más importante ahorita son dos cosas. Tres. Uno, recolectar la información de los usuarios. Dos, pedirles la autorización de mandarles mensajes por email y por texto. Y tres, arreglar nuestros flujos, ¿verdad? Para que no truenen ya a partir del 15 de enero. Eso es lo más importante. Así que bueno, quiero ver. ¿Alguna otra? Última cosa. Ya se habrán dado cuenta, ya les mandé, si me mandaste un comentario, de seguro te mandé un mensajito, supuestamente si funcionó todo bien, dándote las gracias y comentándote que este viernes vamos a tener un especial de Viernes Negro. Todo el año no he hecho ninguna promoción, todos los productos se han vendido a precio normal. Vamos a tener una promoción bastante buena este viernes 29 de noviembre. Así que si quieres que apuntarte en la lista de notificación, comenta lo que sea y ahí te va a preguntar si quieres apuntarte en la lista de notificación, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Vamos a tratar de estar aquí más pendientes definitivamente, compartiendo más información. Es una excelente herramienta. No crean que porque están todas estas reglas nuevas ya no sirve. La verdad es que sigue funcionando, sigue siendo muy efectiva. Es increíble realmente ver los porcentajes de apertura de clics y todo. Recuerden que pueden combinarlo, pueden desde un email mandar un enlace a Messenger y de ahí estar viendo los resultados. Por ejemplo, yo hice un enlace, ¿dónde está? Ok, hice un envío de email y voy a solo para contarles los números. Mandé un email a mi lista, pero a la lista le dije que se fuera a no es acá, que se fuera que le hiciera clic y ¿a dónde está? ¿Dónde está mi estadística? Aquí está. Le hicieron clic al email, pero de los que hicieron clic al email, entonces se les mandaron 134 mensajes a hombres, 27 a mujeres, 99%, 99.3% de las personas abrieron el mensaje
y 60% hizo clic en el mensaje, muchísimo más alto de lo que cualquier email va a tener. Así que hay que aprovechar que Messenger sí sigue siendo una buena oportunidad. Solo que hay que ser un poco más creativos en la forma en que mandamos los mensajes y mandamos la información. Rigoberto, ¿qué tal? Saludos, muchas gracias. Así que gracias. Si sientes que esto le puede ser de utilidad a alguien, compártele el post, ¿verdad? Si tienes algún aprendizaje, alguna pepita de oro, me encantaría saberlo. Ponle pepita de oro, qué sé yo, lo que tú quieras, escribe el aprendizaje que tuviste o lo que vas a implementar, y eso me sirve a mí también de retroalimentación para ver dónde podemos ir complementando y qué son las cosas que te gustan y cuáles no. Si te encantó la llamada, fabuloso. Si no te gustó, qué lástima. No puedo hacer nada más por eso, pero gracias por haberte quedado conmigo todo este rato. Ya llevamos un poquito más de una hora y vamos a ver esto. Vamos a ver las últimas que entran ahorita. Dice Donaldo, desde un post de Facebook se puede mandar a las personas al chat e iniciar un flujo. Así es, pero tiene que ser desde de un post de una página, y tienes que hacerlo con la herramienta de crecimiento de comentario. ManyChat acaba de actualizar la herramienta de crecimiento de comentario. Entonces ahorita puedes, si alguien comenta en cualquier post de tu página, puedes mandarle un mensaje para algún tipo de interacción. Tipo, yo ahorita tengo activado el comentario de que si comentan en cualquier post, los invito al Viernes Negro. Anteriormente lo tenía que si comentaban en un post, les mandaba una guía rápida de ManyChat. Entonces, sí es algo que puedes hacer, es muy efectivo y la verdad, altamente recomendado. Así que sáquele el jugo, Donaldo. Y ese mensaje no lleva etiqueta. No, no lleva etiqueta porque el usuario está interactuando. O sea, está dejando el mensaje, está dejando el comentario y luego llega un mensaje. Ahora, no, todavía no te tengo en mi lista, simplemente te estoy diciendo, ¿quieres más información? Ahora, si tú dices que sí, pum, ya te puedo mandar información después de eso. Este primer mensaje es casi que una confirmación de que quieres saber más, ¿verdad? Y por el momento, pues hasta donde yo sé, no, por el momento no lleva etiqueta ese primer mensaje, porque es un mensaje que va directo del comentario. Bueno, ha sido nuevamente un placer para quienes estén en Estados Unidos, o más bien dicho, para quien esté donde esté y que celebre Acción de Gracias este jueves 28 de noviembre. Muchas felicidades, que la pasen súper bien en compañía de la familia, los seres queridos, disfruten, descansen. No se les olvide, Viernes Negro, la oferta del año, así que vamos a tener varios productos en descuento, con un descuento bastante fuerte. Productos que no han estado disponibles al público en un buen rato. Bueno, no han estado disponibles al público, hay un par ahí que no han estado a la venta, así que muchísimas gracias. Dice que sabes, a ver qué dice aquí, Mauricio, ¿sabes por el porcentaje, sabes por el entregado porcentaje puede bajar? Por el entregado, no entiendo, no entiendo la pregunta, Mauricio. O sea, según Facebook, nuestros porcentajes de apertura y de clic pueden bajar si las personas no están a gusto. Definitivamente es mucho mejor tener una lista pequeña que esté interactuando con nosotros que una lista grande que nunca abre los correos o nunca ve los mensajes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ellos tratan de fomentar, de que tengamos esas interacciones y conexiones con la gente. Realmente, al final de cuentas, eso va a ser lo más importante. La gente te toma la confianza, le agradas y por consiguiente, pues, decide comprarte, ¿verdad? Mientras que si hay un montón de desconocidos, por más que le pongamos cosas enfrente, el porcentaje va a ser muy chiquito. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. Ahí está, en transmisiones. Sí, el porcentaje de transmisiones, fíjate que no estoy seguro. El porcentaje de entregado en transmisiones. No sé, Mauricio, si quieres me pones la pregunta así más completa abajo, y yo ahorita sí me tengo que ir a preparar la cena, alimentar a la familia. Y nuevamente muchas bendiciones, cuídense y estamos viendo muy pronto. Chao, chao.